Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre los motores monofásicos de corriente alterna. Bien, los motores monofásicos de corriente alterna nos referimos a motores monofásicos o motores asíncronos, porque existen otro tipo de motores monofásicos, pero vamos a hablar fundamentalmente del motor monofásico asíncrono o de inducción. Como veréis, este motor internamente el funcionamiento es muy similar al de un motor asíncrono trifásico. El motor asíncrono monofásico tiene un rotor de jaula de ardilla, igual que el asíncrono trifásico, tiene un bobinado en el estátor idéntico, solo que la diferencia es que en vez de tener tres pares de polos, porque tiene tres fases, solo tiene un par de polos. ¿Vale? Entonces, bueno, no es del todo cierto, ahora veremos por qué, pero básicamente tiene un par de polos que son los bobinados de trabajo. ¿Qué ocurre con un motor de este tipo? Bueno, pues que como vimos en la teoría de campos magnéticos, según va cambiando la polaridad de la corriente que circula por los bobinados, tendremos pues que el campo magnético irá de polo norte a polo sur, o cuando cambie la polaridad de la corriente, irá de polo sur a polo norte, ¿vale? Entonces tendremos un campo magnético alternante, que sube y baja, pero no gira, como ocurría en el motor asíncrono trifásico. Bien, cuando nosotros introducimos el rotor de jaula de ardilla dentro de este tipo de estátores, lo que va a pasar es que, si bien cuando empieza a funcionar, cuando está girando, pues sí que aparecen unas corrientes inducidas porque van cambiando la posición relativa de los campos magnéticos y de las espiras del rotor. Es decir, que tiene una zona de trabajo muy parecida a la que tendría en un motor asíncrono trifásico. Sin embargo, el problema que tiene fundamentalmente es en la zona cercana a las velocidades cero. Fijaros que si dibujamos la curva del par velocidad, cuando está parado, la fuerza que hace es cero. Es decir, cuando el motor está parado y empezamos a aplicarle el campo magnético variable, el motor no producirá ningún tipo de fuerza de giro. Lo que tenemos que hacer para que empiece a funcionar es que alguien lo empuje ligeramente hacia un lado o hacia el otro, y cuando empiece a girar aparecerán ya las corrientes inducidas y empezará ya a coger fuerza. Es decir, los motores, este tipo de motores, no pueden arrancar solos a no ser que algo los empuje inicialmente y les provoca un empujón inicial o un par inicial de fuerza. ¿Vale? Entonces necesitamos algo que produzca un torque inicial. Entonces, este tipo de motores, o los motores monofásicos, los vamos a clasificar en función del método que utilicemos para pegar el golpe inicial. Podemos hablar de espira de sombra o de fase partida o fase partida con condensador, que serían los métodos más habituales. Eh, Antes de hablar de estos métodos, decir que, bueno, que el motivo por el que se utilizan los motores monofásicos es porque no tenemos acceso a una red trifásica. Básicamente ese es el motivo fundamental, porque los motores monofásicos, si bien en la zona de trabajo se comportan de forma muy similar a un motor asíncrono, pero siempre van a tener un rendimiento inferior y unas características o una fuerza inferior a la que podría desarrollar el motor asíncrono trifásico de igual tamaño, de igual volumen. Por lo cual, siempre que podamos nos iremos a un motor asíncrono trifásico. Pero cuando no tengamos acceso a una red trifásica, por el caso de una instalación doméstica que solo tenemos fase y neutro, tenemos que acudir a este tipo de motores. Vale, entonces, vamos a hablar de los distintos tipos de motores clasificados según el tipo de arranque. La primera forma de hacer un pequeño fuerza sería colocar una pequeña bobinita, que la llamamos espira de sombra, ligeramente desplazada del centro de la espira, ¿vale? Que sería el motor que se ve en la figura siguiente. Es decir, tendremos aquí un núcleo de hierro, aquí tendremos el bobinado estatórico, aquí tenemos esto sería el rotor de jaula de ardilla. En este caso el tamaño del motor es bastante pequeño, no sería ese tamaño.
y se utiliza a lo mejor para aplicaciones de muy poca potencia, vamos a decir de menos de 200 vatios, como pueda ser la bombita de agua en una caldera o el ventilador, ¿vale? Entonces, para que esto gire, aquí tenemos el campo magnético que va oscilando hacia arriba y hacia abajo. Lo que se hace es, se le aplica una pequeña ranura y se le cortocircuita una bobina y aquí lo mismo. Entonces, al producirse esta variación de flujo, aquí se induce una pequeña corriente que lo que hace es atrasar esta pequeña onda, con lo cual tendremos un campo magnético oscilante en esta dirección y un pequeño campo magnético oscilante en la dirección diagonal y además desfasado con respecto a este, con lo cual primero tendremos el campo magnético en esta posición, luego pasará a esta, luego a esta, luego a esta y luego a esta. Y creemos un pequeño giro en el campo magnético que me va a permitir hacer que el motor empiece a girar. Bueno, esta es una solución muy sencilla, pero para que entendamos que la idea básicamente es crear un campo magnético perpendicular o diagonal que cree ese pequeño par de fuerzas. Este método, el de espiral de sombra, como veremos, es un método poco utilizado porque solo sirve para, bueno, poco utilizado, no es muy utilizado para aplicaciones de muy poca potencia. Son como motorcillos pequeñitos. El método más utilizado en los motores monofásicos es lo que se llama la fase partida. Motor de fase partida. En el estator tenemos un bobinado que es el de trabajo, el principal, y perpendicular al mismo le colocamos un segundo bobinado que es el de arranque. Este segundo bobinado tiene menos fuerza que el de trabajo y por tanto también se desfasa menos. Con lo cual cuando conectemos tensión al de trabajo y al de arranque, produciremos que el de trabajo creará un campo magnético fuerte en esta dirección y el de arranque creará un campo magnético perpendicular a él mismo y entonces creará un pequeño giro en el campo magnético. En ambos casos, lo que tenemos, o sea, en este caso lo que tenemos básicamente en este motor son dos bobinados, uno de trabajo y otro de arranque. Los conectamos los dos a la red eléctrica, fase y a neutro, ¿vale? Y entonces hacemos que gire el motor, ¿vale? Para que el motor, en vez de girar en este sentido, es decir, gire en sentido antihorario, invirtiera el sentido de giro, no vale con cambiar fase por neutro como hacíamos en los motores trifásicos. Lo que hay que hacer es invertir la polaridad de los bobinados, es decir, que aquí vamos a llamarlo, por ejemplo, U1, U2, X1, X2, pues cambiamos la borda de X1 por X2 y la borda de X2 por X1, es decir, cambiamos la polaridad del bobinado de arranque, entonces en vez de ir de aquí a aquí, pues irá en sentido contrario y estamos invirtiendo la polaridad invertimos la polaridad de los bobinados y conseguimos que el motor en vez de girar en un sentido, gire en sentido contrario. Bueno, también hay que decir que en muchas aplicaciones el bobinado de arranque dispone de un interruptor para que dispone de un pequeño interruptor para que cuando el motor haya arrancado, vamos a dibujarlo, tenemos aquí un bobinado que sería el trabajo y aquí le vamos a poner un pequeño interruptor al bobinado de arranque. Este interruptor puede ser un interruptor centrífugo que lo que haga es que cuando el motor haya cogido velocidad, hay una fuerza centrífuga que empuja unos contactos hacia el exterior y se desconecta y entonces ya quitamos este bobinado y el motor trabajaría solamente con el de trabajo. ¿Vale? Sería una forma de eliminar el bobinado de arranque después del arranque. Si se para el motor, este contacto se cierra y con tanto me permite volver a arrancar. Como hemos dicho antes, realmente el bobinado de arranque solo sirve para lo que dice la palabra, para arrancar el motor. Con el trabajo sería suficiente para que funcionara el motor a pleno rendimiento. Bueno, pues una posible conexión de este tipo de interruptor, el interruptor que desconecta el bobinado de arranque, puede ser un interruptor centrífugo, aunque también nos podemos encontrar con unas relés de intensidad que cuando se calientan se desconectan, ¿vale? Lo que hace es básicamente retrasar la apertura unos segundos, o también puede ser mediante unas bobinas, de forma que al principio la corriente es muy alta, porque estamos en el arranque, pero cuando la corriente disminuye, entonces se abre el contacto y desconecta el bobinado de arranque. Bueno, son distintos métodos
que al final lo que van a hacer es desconectar el bobinado de arranque una vez ha arrancado. ¿Vale? Con lo cual, este tipo de motores, en la placa de características, lo que nos encontraremos normalmente son al menos 4 bordas, ¿vale? Para conectarlas. Por ejemplo, la borda U1, U2 y la borda X1, X2. Bueno, hay que decir que si no tenemos claro cuál es cuál, podemos medir la resistencia que tiene cada una de estas bobinas y bueno, sabiendo que el bobinado de arranque consume menos intensidad que el bobinado de trabajo, entonces la resistencia del bobinado de arranque siempre va a ser mayor que la resistencia del bobinado de trabajo. Con lo cual podemos identificar cuál es la borna de arranque y de trabajo en ese tipo de motores. Bueno, también otras veces la conexión que nos encontramos, por ejemplo, en los compresores centrífugos, los compresores herméticos de las lavadoras, pues son una borna del arranque de trabajo unida entre sí. ¿Vale? Y tendríamos entonces un común y la conexión de las dos bordas de trabajo y de arranque. ¿Vale? Y sería otra posible configuración. Tendríamos entonces un común, trabajo y arranque. Eso es el nombre a lo que se le denominan las tres bordas que tendríamos en la placa del motor o la placa del compresor. Para identificar cuál es cuál, bueno, con el tester podemos ver que entre trabajo y arranque será la suma de trabajo y común y de común y arranque. Y con eso identificamos cuál es cuál en el motor. Vale, hemos hablado entonces del motor de fase partida, que sería básicamente lo que acabamos de explicar aquí, un bobina de trabajo y una de arranque. Pero bueno, la mayoría de las veces lo que nos encontramos es que para darle más fuerza al bobinado de arranque, lo que hacemos es lo siguiente. El bobinado de arranque lo conectamos en serie con un condensador de arranque. Y luego tenemos por otro lado el bobinado de trabajo. El condensador lo que hace básicamente es darle más fuerza al bobinado de arranque para que arranque. Con lo cual, en la práctica, los bobinados de fase partida no son muy habituales. Casi siempre nos vamos a encontrar en la fase partida con el condensador. El condensador es una fuente de averías porque a veces se perfora y entonces lo que nos encontramos en ese tipo de averías es que el motor no tiene fuerza para arrancar y por tanto le falta fuerza de arranque y no arranca. Sí que oímos que hace fuerza pero no gira. Al cambiar el condensador vemos que arranca sin problemas. ¿Vale? Esto es el motor que nos podemos encontrar, por ejemplo, en la figura que tenemos aquí, el condensador de dicho motor monofásico. Vale, todo lo dicho en los ejercicios anteriores, es decir, cambiar la polaridad de todo este conjunto, el conjunto arranque más condensador, pues invertiría el sentido de giro, se podría desconectar mediante un interruptor centrífugo, etc, etc. Vale, entonces una cosa importante, veríamos que la conexión de ese tipo de motores, normalmente lo que se haría sería conectar entre el trabajo y el arranque condensador, y aquí conectaríamos fase neutro de una red de corriente alterna y tendríamos ya la conexión. Fijaros que en los compresores, que nos interesa que siempre giren en el mismo sentido, no tenemos la posibilidad de invertir el sentido de giro porque siempre tiene conectado ya uno de los bobinados conectados entre sí, con lo cual no podemos cambiar la polaridad de uno de ellos porque internamente ya están conectados. Hay que decir que de este tipo de motores a veces nos encontramos con que se puede invertir el sentido de giro a pesar de que tengan esta configuración, porque los dos bobinados pueden trabajar como trabajo o arranque indistintamente. Es decir, yo tengo conectado aquí el condensador, aquí tengo conectado, por ejemplo, el neutro, y entonces si la fase la conecto aquí, este hace de trabajo y este hace de arranque, si la conecto aquí, este hace de trabajo y este hace de arranque, y estoy cambiando la polaridad de las corrientes, y por tanto realmente sí que estoy invirtiendo el sentido de giro. Esto realmente solo se puede hacer en ciertos motores que ya están preparados para invertir trabajo y arranque o arranque y trabajo y que puedan funcionar correctamente. Si esto lo hacemos con un motor normal y corriente no esté preparado, lo que vamos a notar es que funciona mucho más ahogado y que vibra mucho más y que lo iremos enseguida por el ruido detectamos que está funcionando incorrectamente. Bien. Con esto tendríamos entonces explicado los distintos métodos de arranque que podemos encontrar en los motores monofásicos. Bueno, dentro de este capítulo vamos a incluir dos motores monofásicos también muy habituales
en las instalaciones domésticas. Uno es, lo llamamos motor monofásico, pero en verdad es un motor trifásico conectado como motor monofásico. Es decir, yo tengo un motor trifásico, vamos a suponer que está conectado en estrella, entonces conecto la placa de características en estrella, y solo tengo una red monofásica. Aquí tengo fase y neutro. ¿Vale? Pues lo que haríamos sería crear una tercera fase, la llamada fase ficticia, colocando el condensador entre una de las bordas y una de las dos terminales, en la fase o el neutro, me da igual. Este condensador, ¿vale? Tiene que ser más o menos de unos 50 microfaradios por kilovatio de potencia. Lo que hace es, al crear una tercera fase, nos permite que el motor trifásico funcione a partir de una red monofásica. Evidentemente, no va a funcionar igual que si le colocáramos una red trifásica real, sino que lo que estamos haciendo es una red trifásica, una pseudo red trifásica, que es una red trifásica ficticia mediante una fase ficticia creada con un condensador. Es decir, que el motor va a perder rendimiento y va a perder potencia máxima y capacidad. ¿Vale? Pero podemos arrancarlo a una red monofásica, que es uno de los máximos problemas que tenemos con los motores monofásicos. Por otro lado, ya para acabar, existe un tipo de motor que es el motor universal, que se llama motor universal porque se puede conectar a una red de corriente continua o a una red de corriente alterna. En la práctica, los motores universales siempre se conectan a una red alterna monofásica, por eso lo vamos a meter en este capítulo. Entonces, básicamente un motor universal se comporta igual que un motor de corriente continua, donde sus bobinados están en serie. ¿Vale? Entonces, para explicar el motor universal, ya veremos en el capítulo siguiente que hablaremos de motores de corriente continua, cómo funciona y veremos que el motor universal es exactamente igual, solo que aplicado a corriente alterna. La diferencia fundamental que tienen los motores universales con respecto a los de corriente continua es que, puesto que va a ir cambiando la polaridad de los campos magnéticos en corriente alterna, vamos a tener un estator laminado en vez de un estator rígido, un estator, o sea, tendríamos el motor laminado, lo que es las placas que es el núcleo de hierro, sería laminado para reducir las pérdidas de poliesteresis que se producen cuando aplicamos corriente alterna y el campo magnético va cambiando de dirección. Pero vamos, el funcionamiento interno es el mismo. Entonces vamos a dejarlo para el capítulo siguiente y luego lo retomaremos.